Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovic y Alejandra Patrone. Buena vida para todos. Hoy en Telescopio analizamos el impacto de la megaminería metalífera en Latinoamérica con el analista internacional Raúl Sibeki y nos centramos en El Salvador, que acaba de legislar en contra de estos proyectos. Hablamos con Saúl Baños, presidente de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica. En Telescopio enfocamos el tema del día. Con pocos días de diferencia, dos hechos en distintos países de la región reflejaron el rechazo social a los proyectos extractivos metálicos en defensa del agua y de la vida. El primer caso fue el domingo 26 de marzo, en la localidad de Cajamarca, Colombia, donde el 97,7% de sus 6.165 habitantes rechazó mediante referéndum la actividad de la empresa AngloGold Ashanti, dedicada, como su nombre lo refiere, a la extracción de oro. Por otro lado, el 29 de marzo, El Salvador aprobó una ley que prohíbe la minería metálica en todo su territorio como corolario de una década de presión social con apoyo de la Iglesia Católica. Una de las empresas más afectadas fue OceanaGold, dedicada al mismo rubro que su colega en Colombia. Estos casos tienen antecedentes en Guatemala, Argentina y Uruguay, donde las fuerzas vivas han frenado en parte el modelo de desarrollo de las grandes mineras metálicas, basándose en el impacto negativo para el ambiente para su recurso vital como el agua. Con Raúl Sibeki, analista internacional que se ha especializado en estos temas, repasamos lo sucedido en El Salvador y en Cajamarca. Con nosotros, la voz del experto. En primer lugar, le preguntamos qué valor le da a lo ocurrido en El Salvador. Lo veo muy positivo porque la minería a cielo abierto se ha convertido en una de las formas más feroces de acumulación de capital de los países del norte y una de las formas más depredadoras del medio ambiente, que sobreutiliza el agua, que contamina y además que militariza territorios y desplaza pueblos. ¿Cómo ves el rol clave que tuvo la Iglesia Católica? No nos olvidemos que la Iglesia Católica salvadoreña jugó un papel muy importante en la historia reciente de El Salvador, en la guerra civil, apoyando a los pueblos, ¿verdad? Y apoyando a los sectores más reprimidos, como los campesinos, ¿verdad? Ahí está el caso de Monseñor Romero, ¿verdad? El obispo, que fue asesinado por los paramilitares. ¿Qué significado tiene esta ley para el contexto regional? Me parece que es una señal importante, porque además El Salvador es un país que tiene un gobierno que se proclama como progresista, ¿verdad? Y por otro lado, me parece que va en la onda de muchos municipios, de provincias incluso, en el caso de Argentina, que por lo menos formalmente, que después eso llevarlo a la práctica sea muy difícil, se han pronunciado en contra de la minería metalífera a cielo abierto, ¿verdad? Que es, como te decía, la más contaminante. Me parece que eso es auspicioso. No nos olvidemos que en Guatemala, vecina de El Salvador, hay 30 y pico de municipios que se han declarado por fuera de la minería, como en Uruguay también tenemos algunos departamentos que lo han hecho. Entonces me parece que estamos en un proceso de creciente concientización de la población, claro, lógicamente inicialmente rural, pero también de las autoridades, de sectores del aparato estatal, que van poco a poco pronunciándose sobre este tema. Lo que no quiere decir rechazar cualquier minería, ¿verdad? Nuestros países han sido desde la conquista española países donde la producción minera ha sido importante y todavía hay una minería artesanal muy grande. Lo que quiere decir es que esa minería debe ser regulada y controlada, porque no nos olvidemos que este tipo de emprendimientos lo que están haciendo es modificar la legislación de los estados, o sea, al revés justamente, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso en el cual puede ser bien interesante que los estados tomen el toro por los cuernos, como se dice, que empiecen a regular y a ponerles condiciones a la minería y que no sea cualquier cosa esta minería, ¿verdad? Que no hagan ellos con los territorios y con los estados lo que les interesa o lo que les conviene, sino que los estados también tengan una actitud bien activa y bien firme para regularlos. Como tú decías, Raúl, hay países que tradicionalmente
tienen basada su estructura económica en proyectos mineros metálicos como Chile y Bolivia. Yo creo que hay que ver cada caso particularmente, ¿verdad? Por ejemplo, Bolivia es históricamente un país minero y seguirá siéndolo. Ahí lo que está en juego es cómo se regula y cuáles son los actores que van a participar en el negocio minero, porque es un negocio finalmente. Por otro lado, países como Colombia, donde la minería es un fenómeno, la minería a gran escala me refiero, ¿no? Es un fenómeno nuevo. Bueno, hay sectores campesinos importantes que rechazan directamente la minería, como acaba de pasar estos días en un pequeño pueblo de Tolima que se llama Cajamarca, donde la población masivamente se pronunció en contra de la minería. Entonces, yo creo que cada caso, no se puede hacer tabla rasa aquí, cada caso es muy particular. Por ejemplo, una cosa es la minería de oro, que es eminentemente una minería muy especulativa y muy destructiva por los químicos que utiliza, y hay otro tipo de minerías que podrían ser más compatibles con otras realidades. Y en todo caso, la pregunta de fondo es, como se hizo en Uruguay en su momento, cuando el debate sobre Aratirí, bueno, ¿qué país proyectamos, verdad? ¿Qué proyecto de país tenemos? O sea, que no vengan las cosas porque sí y porque a las multinacionales les conviene, que sea fruto de un debate, que sea fruto de acuerdos en los cuales la sociedad participe, y me parece que en ese sentido estamos avanzando, en esa dirección vamos. Mientras te escuchaba, pensaba en la participación social de los pueblos que han tenido una actitud clave, tanto en El Salvador como en Cajamarca. Pero lo que ocurrió en Colombia parece un caso atípico. Está sucediendo, muchos casos no llegan al referendo, ¿verdad? Es el segundo que hay en Colombia, que no había habido antes. El primero era sobre una represa hidroeléctrica, pero ahora hay 10 o 12 proyectos más en los cuales se va a intentar llegar a plebiscito, ¿verdad? No nos olvidemos que el primer plebiscito de los últimos tiempos sucedió en Esquel, Argentina, hace 15 años, menos de 15 años. O sea que esto es un proceso nuevo en el cual los pueblos empiezan a pronunciar. Y me parece que en esa dirección es en la que estamos caminando, en el cual el protagonismo de los pueblos tiene que tener algún papel, porque si no los actores principales son, número uno, las grandes multinacionales, que aterrizan en un país con un avión cargado de abogados, con todo un apoyo desde el punto de vista legal para modificar la legislación, se aprueban nuevos códigos mineros, etcétera, para flexibilizar la legislación. Ese es un elemento de presión muy fuerte. Luego están los estados, que muchas veces no tienen grandes condiciones para poder enfrentar a estas multinacionales, y en otras se pliegan, ya sea por coimas o por la propia presión de esas multinacionales. Pero ahora aparece un nuevo actor, que son los pueblos organizados, en los cuales dicen, muchachos, aquí nosotros tenemos algo que decir. Bueno, en ese punto estamos, y creo que es un punto de inflexión realmente interesante desde el punto de vista de la historia de los pueblos de América Latina y de un tipo de minería salvaje que no puede seguir siendo. Pueblos que ven cómo se compromete el presente y el futuro de sus comunidades con recursos vitales como el agua. O sea, estamos ante dos situaciones. Los pueblos ya tienen una experiencia de décadas de esta nueva minería que empieza ya por los 90, ¿verdad?, de forma masiva. Tienen ya una experiencia, han visto, está el caso de Brasil, de deslave enorme que hubo en la zona sur, que provocó un desastre el año pasado, ¿verdad? Y los pueblos ya tienen una experiencia de décadas en la cual ven los resultados que esto está teniendo. Ese es un fenómeno muy importante. Y el otro, y este es de más largo aliento todavía y merecería una discusión más profunda, está el problema del agua. Hoy ya sabemos que hay más de 1.200 millones de personas en el mundo que tienen problemas de abastecimiento de agua. Ciudades como San Pablo, como la Ciudad de México, hay barrios enteros que no tienen agua más que cisternas un par de veces a la semana, ¿verdad? El estado de California en Estados Unidos tiene graves problemas de agua, y así cada vez más, ciudades de Bolivia tienen problemas de agua. Cada vez son más graves los problemas del agua. Y además, Naciones Unidas prevé que en los próximos medio siglo va a haber hasta un 40% de la población del mundo con dificultades de acceso al agua. Bueno, estamos ante una situación en la cual la gente va tomando conciencia de que el acceso al agua
es una de las grandes dificultades que va a haber en el futuro y por lo tanto la defensa de las fuentes de agua, del agua con calidad, fuentes de agua que están siendo compradas masivamente por multinacionales del norte de la bebida como Coca-Cola y otras, ¿verdad? Porque el agua va a escasear, ya está escaseando. Bueno, ahí hay una nueva conciencia de los pueblos de que el agua es un bien a defender. Compartimos hasta aquí la entrevista con el analista internacional Raúl Sibeki sobre la megaminería y el contexto regional. Apuntamos ahora el telescopio directamente hacia El Salvador. Y hablamos con Saúl Baños, él es presidente de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, organización que hace 10 años empezó a movilizarse y reclamar lo que finalmente ocurrió el miércoles 29 de marzo. Ese día, el Poder Legislativo aprobó un proyecto de ley prohibiendo el desarrollo de los proyectos mineros metálicos en su territorio y obliga a retirar los que ya están en marcha, al tiempo que impide el uso de químicos como el cianuro y el mercurio. Le preguntamos, Saúl, ¿qué valor tiene lo que pasó el 29 de marzo? Creo que El Salvador está mandando un ejemplo al mundo en cuanto a que un país tan empobrecido, tan pequeño, está diciéndole no a las transnacionales extractivas, diciéndole de que no queremos su inversión, porque su inversión es más lesiva y no es tan beneficiosa como nos hacen creer de que es una minería verde, de que es una minería responsable. Nosotros, como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, a lo largo de estos más de 10 años que hemos estado luchando junto a las comunidades, hemos desarrollado distintos procesos de sensibilización, de organización, al grado de en una encuesta que se realizó hace 2 años por parte de la Universidad Centroamericana Josefina Montañas, 77 de cada 100 personas dijo estar en contra de la minería metálica. Yo creo que eso es sumamente contundente. ¿Qué expectativas tienen de ahora en más? Nosotros esperamos y tenemos una expectativa de que provoque cambios en la entrada en vigencia de esta ley. Primero hay que decir de que todavía no se ha perfeccionado el proceso de formación de ley tal cual lo establece la Constitución de la República, porque lo que tuvimos la semana pasada es la aprobación de la ley por parte de 70 diputados. Sin embargo, falta que el presidente de la República la sancione. Hasta cuando lo haga, tiene que, con eso pasaría el aperfeccionamiento de la ley y entraría en vigencia. Luego hay que hacer una reglamentación, es decir, ya el órgano ejecutivo, la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, tienen que reglamentar esta ley, es decir, que permita una operativización de la misma, porque la ley en sí misma no podría operativizarse. Y luego cambiaría la institucionalidad del gobierno, que tiene que ver con que se cambien las áreas institucionales del Ministerio de Economía, que ya existen a la luz de la ley que deroga esta nueva ley, porque hay que decir que en 1995 se aprobó la ley de minería que estaba vigente y que es la que permitió otorgamiento de permisos de exploración minera. Es decir, que debe de hacerse ese desmontaje de esas áreas institucionales y crear una nueva institucionalidad para que le den cumplimiento a esta ley. También queda pendiente el tratamiento remedial de los daños ambientales que han ocasionado empresas mineras a través de la explotación y exploración minera, porque hay que recordar que antes del conflicto armado de los años 80, acá en el país hubo explotación minera, y en un municipio que se llama Santa Rosa de Lima, en donde existe un río denominado Río San Sebastián, él está dañado actualmente por drenaje ácido y en sus aguas no hay vida animal. Al contrario, animales domésticos o domesticados beben agua de ese río y también se contaminan. Hay personas que también utilizan agua de ese río y por lo tanto pueden tener daños en su salud. Creemos que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía deben de obligar a las empresas para que se responsabilicen en atender esos daños ambientales, y si no logran hacerlo, el Estado de manera subsidiaria lo debe de hacer. La historia con la empresa Ocean Gold tiene muchas aristas en El Salvador. Hay que recordar que el pasado 14 de octubre de 2016, el Tribunal del CIADI estableció que la empresa
OceanaGold Pacific Rim debe de pagar $8 millones a El Salvador en concepto de las costas procesales que El Salvador incurrió. El Salvador incurrió verdaderamente en estos más de 7 años en $13 millones, pero el tribunal determinó que solamente debe de cancelar 8 millones. Pero además hubo una ampliación al laudo del 14 de octubre y en diciembre se presentaron unos escritos a ese tribunal por parte del bufete de abogados que defiende al Estado, y el tribunal determinó un día antes de que se aprobara la ley de que también la empresa Pacific Rim, OceanaGold, debe pagarle al Estado intereses por el impago de esos $8 millones, porque ya transcurrieron más de 6 meses y la empresa no quiere pagar. Pero también la ley creo que debe de posibilitar que las empresas mineras que estaban interesadas en explotar minería en el país se retiren, porque hay que decir que OceanaGold es una empresa multinacional que también tiene filiales acá en el país. Hay una filial que se llama Minerales Toro Bosch, que es una empresa creada internamente en el país, pero que tiene nexo y vínculos con OceanaGold. OceanaGold se trata de cuidar su imagen y pone a esa empresa muy pequeña al frente de los comunicados de prensa, de los posicionamientos públicos de la empresa. Y también tienen una fundación, El Dorado, que es como el brazo social de OceanaGold. Está funcionando en el departamento de Cabañas, que es donde ellos pretendían desarrollar su proyecto minero. Esa fundación El Dorado es la que ha hecho el trabajo comunitario, llevando alguna satisfacción de necesidades a la población empobrecida de Cabañas. Hay que decir que Cabañas es, de acuerdo al mapa de pobreza que se estableció hace algunos años, el departamento más pobre de El Salvador, y por lo tanto la gente es más necesitada. Ahí donde entra la Fundación El Dorado, llevando alguna ayuda a las personas, y obviamente juegan con su dignidad, su necesidad. ¿Y qué pasa, Saúl, con las mineras ya instaladas en el territorio? La ley es una ley con carácter especial. Los diputados y diputadas, de acuerdo al cumplimiento de la Constitución, se cuidaron de volver retroactiva la ley. Generalmente las leyes no tienen carácter retroactivo, eso va en contra de la Constitución, pero los diputados tienen la facultad de declarar la ley de interés nacional e interés público, y esta ley fue declarada de interés público, y con esa declaración se rompe ese principio de irretroactividad de la ley. Esta ley puede ser con carácter retroactivo, y eso permite que, como hay más empresas que han solicitado permisos de exploración en la Dirección de Minas y Hidrocarburos del Ministerio de Economía, esos procesos administrativos quedan suspendidos, quedan eliminados, y por lo tanto se cierran las posibilidades para que estas empresas puedan alegar que se les ha incumplido su derecho, o puedan alegar de que se les ha cesado el potencial lucro, y que puedan acudir al FIABI, por ejemplo, porque esta ley está diciendo incluso esos procedimientos administrativos que apenas han iniciado ya quedan anulados. Y como ocurre con todo modelo económico, existen contradicciones, entre ellas la necesidad de captar inversiones y por otro preservar el ambiente. Pero a su vez están nuestras propias contradicciones. Por ejemplo, todos usamos metal diariamente. ¿Cómo resolvieron estas cuestiones? Nosotros hemos manejado el tema económico en un segundo plano. Para nosotros lo prioritario es el tema ambiental. Algunas personas acá le daban prioridad al tema económico. Las empresas obviamente perfilaban todos sus argumentos desde la perspectiva económica. Obviamente ellos son quienes llevan la utilidad, la ganancia o el excedente. Al Salvador únicamente le proponían el 2% de regalías, y también manifestaban de que iban a pagar impuestos. Pero óigame, aquí todo el mundo paga impuestos, ya sea directos o indirectos. No puede ser de que una empresa venga a decir de que va a ser responsable porque va a pagar impuestos, y eso es lo menos que se espera de un inversionista. También han manifestado de que iban a crear fuentes de empleo directo e indirecto, cuando sabemos de que, por ser la industria minera una industria realmente técnica, van a traer a sus empresarios
a sus trabajadores técnicos, y acá únicamente van a otorgar trabajos de miseria con los salarios mínimos que se pagan acá. Cuando los empresarios mineros manifestaban de que, mire, Chile mantiene su economía a través de la explotación del cobre, obviamente que sí, pero también hay que comparar geográficamente Chile con El Salvador, hay que comparar su población. Chile tiene campos, kilómetros cuadrados de manera despoblada, que únicamente se dedican a la explotación del cobre. El Salvador, en esas condiciones que estoy hablando, es totalmente distinto. Tenemos un problema de estrés hídrico, hay un nivel de escasez y contaminación de la poca agua que existe de manera elevada. Entonces la gente sabe y vive de que las condiciones hídricas, el agua es sumamente necesaria. Pensaron más lo que prioriza o debe priorizarse medioambientalmente, la protección de la vida, a tener oro. Aparte de eso, ciertamente, como bien lo planteas, bueno, todos necesitamos los metales, preciosos y no preciosos. El asunto aquí no se trata de que si una persona utiliza un teléfono que tiene un componente mínimo de oro, una computadora, un teléfono celular, personas que utilizan alhajas de oro, porque la discusión de la explotación del oro está sobre la base de las reservas monetarias de los países, pero sobre todo los países ricos. El Salvador no tiene reservas de oro. Entonces, estas son las argumentaciones que nosotros hemos utilizado. Desde El Salvador era Saúl Baños, presidente de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica. ¿Quién dijo esto? Hemos escuchado el clamor del pueblo a través de encuestas, a través de referéndum, a los alcaldes de la zona norte del país. Entonces yo creo que hoy sí nos hemos comportado todos como verdaderos representantes del pueblo y no representantes de empresas transnacionales que solo vienen a lucrarse y a destruir nuestro hábitat. Lo dijo el diputado salvadoreño Guillermo Mata. Fue el 29 de marzo, al finalizar la aprobación del proyecto de ley que prohibió en todo el territorio nacional el desarrollo de la industria metalífera. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.